Bienvenido seas a este tu canal Conocimiento Celestial para el desenvolvimiento, la suerte y liberación del mal. En este día voy a iluminarte para que puedas reconocer a Dios y no seas víctima de la desinformación y de la maldad, del mal que hace a través de esa desinformación que nos apartemos de Dios, algunas veces indirectamente y sin saberlo, pues a Dios se le ha dado muchos nombres en las diferentes culturas y religiones que no van verdaderamente al compás con el Padre Santo. Todo eso es parte del esfuerzo de el mal, el desinformarnos, el de pretender ser Dios. Y de esa manera, pues el ser humano ha caído y ha seguido doctrinas o formas de adoración o formas de obediencia que no eran o iban con aprobación del Padre Santo, o sea, con Dios, el Altísimo, el Justiciero, el Todopoderoso. Ese es Dios, el Creador, la fuente. Muchos de ustedes habrán escuchado que en tiempos antiguos, y esto es un relato en la Biblia, en donde supuestamente Dios se le apareció a un judío y le dijo que él estaba haciendo todo correctamente, pero que para que le agradase más, Dios supuestamente le dijo que tenía que hacer un sacrificio humano, y específicamente su hijo. Si comparas eso con lo que Dios verdadero mandó para la humanidad a seguir, en especialmente aquellas personas que vivían en equivocación y error, como lo eran los judíos, y esa es la razón por la cual se les concedió los 10 mandamientos, porque vivían en prácticas religiosas erróneas. Si ustedes se acordarán, la Biblia nos relata de que ellos hicieron un dios o un ídolo falso, a lo que se llama un dios falso o un ídolo, a ese pesebre mitad hombre, mitad animal. Bueno, la cosa es que en los 10 mandamientos se explica también que uno de ellos nos instruye del no matarás. Ahora, si haces esa comparación del encuentro de este hermano judío en la antigüedad con los 10 mandamientos del Señor, ¿qué es lo que te dice? Que ese tal y supuesto Dios no era el verdadero Dios, sino el maligno, ya que Dios nos dio los 10 mandamientos y nos ordena varias cosas, incluyendo el no matarás. Así que ahí tienes la prueba de la interferencia del mal, de la desinformación, que viene desde tiempos antiguos, cómo el mal o el maligno se ha introducido o disfrazado como Dios. Otro ejemplo es a causa de una conversación que tuve con mi madrina espiritual, mi primera madrina espiritual, y esto fue durante los gemelos, cuando ese acto terrorista tumbó las dos torres gemelas y mucha gente murió, aparte de otros eventos, por supuesto.
hablaba con ella acerca de la religión, por ejemplo, la musulmana, ya que los que supuestamente pues cometieron esa maldad del 9/11 eran musulmanes. Y mi madrina espiritual me contó que esa religión no es y nunca fue designada o ordenada por Dios, que esa es una creación del maligno. Y al decir verdad, la palabra Alá es la composición de dos entidades malignas. No es un solo nombre, son dos, convertidos en una sola palabra. Si usted llega a comparar lo que Dios Padre Todopoderoso como católicos nos explica en la Biblia, los relatos con Jesús, puedes hacer una comparación de lo que el Señor requiere de nosotros, que es la tolerancia, el amor, el perdón, el ser justo de pensamiento, de corazón, de palabra. Vas a notar que hay una contradicción cuando comparas esa religión musulmana a la cristiana católica. Y allí puedes identificar fácilmente no solo que la religión esta musulmana no es la del Padre Santo. Por sus acciones, nos dice el Señor, los reconocerás. Mira, en la religión musulmana, como en la religión judía, se habían practicado acciones violentas en donde se requería, por ciertos actos, actuar de una manera violenta hacia aquellos que supuestamente violaban esas leyes divinas que supuestamente venían del verdadero Dios. Como por ejemplo, los judíos en los tiempos de Jesús iban a seguir ellos una de las reglas supuestamente dadas por Dios, y eso era apedrear a una mujer hasta la muerte porque había cometido una falta. Eso está en la Biblia y lo puedes comprobar. Y Jesús los confrontó, ya que él estaba ahí presente cuando eso estaba ocurriendo. Si eso hubiese sido de Dios, Jesús hubiese dicho, pues que se cumpla la ley de Dios. Y sin embargo, Jesús dijo lo contrario y retó a todos ellos que eran pecadores, diciendo que aquellos que estuviesen libres de pecado, pues que tiren la piedra. Pero como les estaba hablando, el Hijo más puro de Dios, el Santísimo Justo Juez, que es Jesús, sus espíritus lo reconocieron y ninguno de ellos se atrevió a botar una piedra porque estaban sucios. Aquí en la tierra no hay santos caminando. Ninguna persona aquí está libre en este mundo verdaderamente del pecado. En otro video te voy a explicar acerca de lo que es el mundo y qué es la humanidad también. Bueno, regresando a la comparación y para que veas, y como te dije, que por sus acciones los vas a reconocer. Esas eran acciones violentas,
y no aprobadas y contradecidas por Jesús, ya que Dios, Padre, no quiere que se le haga daño a ninguna persona o a otra persona, que ninguno de nosotros tomemos verdaderamente venganza en contra de nadie. Hay que perdonar, tener tolerancia, paciencia, amar al enemigo como a nosotros mismos, o al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que nos dice las enseñanzas de Jesús y los mandatos del Padre Santo. En la religión musulmana, a la mujer se le degrada, no se le considera igual que a un hombre en derechos de igualdad. También ellos piensan que el suicidio en el nombre de su Dios o su supuesto Dios, Alá, es normal y aceptado, porque está en su libro que ellos llaman el libro sagrado, y hay que obedecerlo. Para ellos el suicidarse en el nombre de su Dios Alá es normal. Pero Dios nos enseña que no es así. La Biblia, Jesús en sus relatos, no nos habla ni del suicidio, o del autosuicidio, o de suicidar a otra persona, sino aceptar la voluntad de Dios y lo que te dije. Eso es para que usted vea y pueda identificar al verdadero Dios. Esto te lo digo para que lo tengas como referencia y no vayas a caer en la equivocación de que estoy en esta religión porque aquí está Dios. Cuando uno quiere averiguar algo, puede hacer una comparación de los eventos expresados en la Biblia, por ejemplo, tal y como te los acabo de identificar. Y así podrás ver con más claridad quién es Dios. Dios Padre Todopoderoso, el amoroso, el justiciero, el paciente, el que nos da la oportunidad del perdón y de la corrección y del aprendizaje. Ese es Dios. Dios verdadero nunca va a pedir actos de violencia hacia ninguna persona, hacia ningún otro hermano o hermana. Jamás. Tienes que recordar lo que dijo Jesús. Perdonar cuantas veces sea necesario. Y si te pegan en una mejilla, hay que poner la otra. Sé que esto es difícil, al menos para mí también sería difícil que yo pudiese poner mi mejilla así, pero hay que aprender, porque ese es uno de los propósitos de la vida, el aprender a ser mejores, o como me dijo mi madrina espiritual una vez, salir de este mundo mejor que cuando se entró. Bueno, espero que ahora te quede muy claro quién es Dios, nuestro Padre Celestial. Muchas personas se llegan a quejar de que en dónde está Dios cuando ocurren tantas cosas malas. Y esto te lo voy a dejar para otro video, para no tener que alargar este. Cuando las cosas ocurren como ocurren, lo que se está aplicando allí es la justicia divina de Dios, la cual va a ser de lo que voy a hablar en el próximo video. Bueno, esto es todo, mis amigos. Esto fue Conocimiento Celestial
Que la bendición de Dios y los santos esté contigo siempre.